Dice, guapísima, que tiene el siguiente titular, Antonella. Dice, Paz Bascuñán y el duelo, dice, la muerte me hizo crecer, claro, todo esto referente a su abuelo, que lo perdió hace un poco más de un mes, ¿no? ¿Qué dice Paz Bascuñán, la muerte me en hizo abril crecer. de 19. 19 de abril, dice, la actriz vio el proceso de asumir la partida de su abuelo, el expresidente Patricio Aylwin. Para mí, y lo dice la misma Paz, el cementerio es un lugar súper ajeno, él está en otra parte. Una entrevista bastante larga donde habla, bueno, por supuesto de su actual presente laboral, pero también habla de cómo asumió esta pérdida, una pérdida que no solamente se vive en la intimidad de la casa, de la familia, sino que se vive a nivel país y a nivel internacional también. Ella contaba que mucha gente viajó del extranjero a despedir al expresidente. Y acá, por ejemplo, habla de qué pasaba en los días previos y cómo estaba ella enfrentando todo este proceso, porque claro, uno dice el duelo en sí dura un par de días, pero es algo que parte de mucho antes. El dolor, la angustia, y ella cuenta todo esto en medio de las grabaciones de la próxima teleserie en la que está trabajando. Y mira, acá Paz dice algo, dice, trataba de que no se notara la pena en el trabajo, pero también hubo días en que no llegué, no pude ir. Simplemente no me pude levantar a trabajar, porque estaba con mi abuelo, porque quería estar ahí, porque no podía estar en otra parte, porque me daba miedo que se fuera y no estar. Finalmente no estuve. Cuando está enfermo. Pero bueno, creo que eso también hacía que él no se fuera, que sintiera que tenía tanto que hacer acá, porque estábamos todos tan alrededor como no dejándolo partir. Paz Bascuñán cuenta que desde el día del funeral nunca más visitó el cementerio, y esto me parece súper interesante porque tiene que ver de alguna forma con los ritos y donde uno siente que está la persona amada, y Paz lo explica de la siguiente forma, dice, a él lo recuerdo mirando el magnolio de su casa, viendo las bugambilias en el suelo y recordando cuando él se agachaba y las recogía. Al principio me pasaba que lo echaba de menos y me iba al Cerro San Cristóbal a subirlo, como un rito que hacíamos con él cuando éramos niños, cuando eran niños. En esos lugares lo siento, para mí el cementerio es un lugar súper ajeno, él está en otra parte y es raro, porque por un lado me cuesta su muerte, pero por otro lado siento que está cerca, que uno está protegido y que nos volveremos a reencontrar, como que tengo esa sensación. Hay muchas personas que les pasa eso, de que sienten que en el fondo el cementerio es un lugar donde están los huesos, el resto de la persona, pero en el fondo uno se comunica desde desde otra vibración, desde otra energía, desde otro lugar. Y ella, claro, cuenta las partes en las que siente que está su abuelo, y ese rito de subir el Cerro San Cristóbal es súper lindo, es como recordar lo que hacía él conmigo en la infancia. Claro, y además forma parte como de un acto de sanación para ella, o podría decirse un acto de psicomagia, es decir, subir al cerro y encontrarme nuevamente con él, porque quizás como hay mucha gente que cree que sus muertos están en todos lados, que sus muertos los acompañan diariamente, y hay otro tipo de personas que escuché el otro día una historia de alguien que fue durante 5 años al cementerio todos los días a dejarle flores a su pareja, era una persona que había quedado viuda, y de alguna manera cada uno le hace sentido de diferente forma, pero es muy fuerte porque yo siento que Paz Bascuñán es una mujer tremendamente profesional, tremendamente sólida y también muy responsable, pero claro, le jugó en contra esto de ver a su abuelo tan enfermo en sus últimos días, que incluso le llegó a provocar, porque el trabajo del actor es, pase lo que pase, la función tiene que seguir. Pase lo que pase, uno tiene que estar sobre el escenario, recibir los aplausos, aunque por dentro la procesión se lleve. Y ella, claro, hizo caso un poco más a lo que le estaba pasando, dejó un poco de lado esta máxima del teatro y acompañó a su abuelo lo más que pudo. Yo creo que eso también, de alguna manera, la reconforta y la hace sentir bien. Muchas cosas como de nuestro comportamiento y de nuestras actitudes y de nuestras formas de enfrentar la vida también son aprendidas. No es que uno elige el rito que elige para velar, digamos, a nuestros seres queridos porque se nos antojó, sino que también tiene que ver con una historia familiar. Y fíjate que hay una parte bien interesante en la entrevista donde ella habla de su abuela, de doña Leonor. Y dice, bueno, por supuesto la describe como una persona increíble, y dice que no es una viuda deprimida, no es una viuda que está llorando, que está dando pena, que es lo que uno esperaría de una persona que vivió, que pierde a la persona con la que vivió toda su vida, ¿cierto? Sí, pues. Que necesite contención, que necesite apoyo, que necesite estar rodeada. Al revés, La Paz habla de una abuela que no está en ella, sino que siempre está en los demás, siempre está preocupada del problema del nieto, del asunto de la nieta, del estado de salud del resto. Es una persona que
es como muy abuela del resto y de repente no tiene tantas necesidades de que estén todos pendientes de ella. Eso habla de generosidad, eso habla, para algunas personas puede que hable de postergación, pero uno podría interpretarlo como generosidad y como estar más pendiente de los demás para tener otro tipo de satisfacción. Hay gente que no es tan egocéntrica, no todos tienen que estar pendientes de ti. Como decías tú, tiene que ver también con un método de crianza, sí, finalmente, de cómo se vivía la vida antes, que efectivamente, y sobre todo en el caso de las mujeres, lo vivían muy... Siento que en algún punto es bueno y malo, pero sí yo utilizo la palabra de postergarse, porque claro, era primero el resto, segundo el resto, tercero el resto, y si queda un poquito de tiempo, se lo dedican ellas mismas. También de la forma y la experiencia que uno tiene, Anto, con la muerte. Y Paz acá habla, dice, mira, he tenido pocas experiencias de muerte en mi vida, ella lo asume, y creo que la muerte es algo súper difícil, es algo que no sabemos llevar, y por eso nos cuesta mucho dejar partir a la gente. Nos cuesta resignarnos, nos cuesta consolarnos, nos cuesta. Y creo que es cultural, porque se le hace el quite algo tan cierto como que todos nos vamos a morir. Es la única seguridad que tenemos en esta vida. Reconozco que a mí me ha costado la muerte, pero me hizo crecer. Y también cuenta cómo le expresó, cómo le contó, cómo le explicó a sus hijos este tema de la muerte. Es un tema que uno no habla con sus hijos, en el caso de la Antonella, sobrinos en nuestro caso, y Paz cuenta que un día antes de la llamada para avisarle la partida de su abuelo, para que la sorprendiera arriba de su auto cuando la llamaron, cuando iba camino a la casa de Arturo Medina, quiso hablar de lo inminente con sus hijos, Teo de 6 y Leonor de 4. Y acá Paz cuenta y dice, cuando les dije que el Tata estaba como despidiéndose, mi hijo me dijo, yo me quiero ir a despedir. Así que partí con los dos. Fue súper bonito porque incluso yo le pude decir a mi abuelo, aquí estoy con los niños que se vienen a despedir de ti, que tengas un buen viaje. Entonces mi motor para este proceso han sido mis niños. Y lo que he tratado de hacer es prepararlos, porque no quiero que mis niños estén tan mal preparados como yo. Creo que fue bonito también que vieran a mi abuelo cerca de la muerte, porque se familiarizan con algo que les va a tocar conmigo y seguramente los va a ayudar a prepararse. Ellos son una fuente de fuerza y energía. Ellos son el lugar desde donde más recibo energía, fuerza, vitalidad, ilusión, absolutamente todo. Cómo preparar a los hijos que, claro, naturalmente no están cerca de ese momento al que vamos a llegar todos. Y además que haya sido algo masivo, nacional. Claro. Digamos que no solo tú despidas y tu familia despidan a tu abuelo, sino que un país. Y también otros países también manden mensajes de apoyo, también para que de alguna manera esto se transforme como en una gran fiesta, una gran despedida, que pueda de repente amilanar o aminorar un poco el dolor sentido por Paz, por la mamá de Paz Bascuñán y por toda la familia. Así que la despedida de un gran estadista, un gran político que transformó la historia en algún momento de nuestro país, debe ser reconfortante que todos lo admiren y lo quieran tanto como lo quieres tú. Así, orgullosamente ella, y además esta entrevista la da en un lugar muy especial, que era un café donde siempre ella asistía con su abuela. ¿Viste? Bueno, eso forma parte de este tremendo reportaje, esta entrevista que le hacen a Paz Bascuñán en la revista Ya del diario El Mercurio del día de hoy, martes.